Extractos de El amanecer de todo, capítulo 10. ¿Por qué el Estado no tiene origen? Los humildes comienzos de la soberanía, la burocracia y la política, parte 1. La búsqueda de los orígenes del Estado lleva tanto tiempo activa y constituye un debate tan acalorado como la búsqueda de los orígenes de la desigualdad. En muchos aspectos, constituye el mismo tipo de misión imposible. Sin un consenso entre los especialistas con respecto a qué constituye un Estado, el problema es llegar a una definición. Nuestro término Estado tan solo entró en el habla cotidiana a finales del siglo XVI. Pero tal vez el primer intento de una definición sistemática lo llevó a cabo el filósofo alemán Rudolf von Jhering, quien, a finales del siglo XIX, propuso que el Estado debía definirse como toda institución que reclame el monopolio sobre el uso de la fuerza coactiva dentro de un territorio. Bajo esta definición, un gobierno es Estado si reclama cierta franja de territorio e insiste que, dentro de sus fronteras, es la única institución cuyos miembros pueden matar personas, golpearlas, mutilar partes de su cuerpo o encerrarlas en jaulas, o como subraya von Jhering, decidir quién más tiene el derecho a hacerlo en su nombre. Si uno desea adoptar la definición de von Jhering y Weber, ha de concluir que la Babilonia de Hammurabi, la Atenas de Sócrates o la Inglaterra bajo Guillermo el Conquistador no eran en absoluto estados, o buscar una definición más matizada y flexible. Los marxistas sugerían que los estados hacen su primera aparición en la historia para proteger a la gente de una emergente clase gobernante. En cuanto uno tiene un grupo de gente que vive rutinariamente del trabajo de otros, dice esta argumentación, creará necesariamente un aparato para gobernar, oficialmente para proteger sus derechos de propiedad, pero en realidad para preservar su privilegio. Esta definición devolvía a Babilonia, Atenas e Inglaterra al redil del Estado, pero introducía nuevos problemas conceptuales como la definición de explotación. Por otra parte, los liberales la aborrecían, puesto que excluía toda posibilidad de que el Estado pudiese ser una institución benevolente. Durante gran parte del siglo XX, los científicos sociales prefirieron definir el Estado en términos más puramente funcionales. A medida que la sociedad se volvía más compleja, sostenían, se hizo cada vez más necesario para la gente crear estructuras verticales de mando a fin de coordinar todo. En esencia, es la misma lógica seguida hoy en día por los teóricos de la evolución social. Toda prueba de complejidad social es automáticamente tratada como prueba de la existencia de algún tipo de aparato de gobierno. Lo que dice, básicamente, es que, dado que los estados son complicados, toda disposición social complicada es, por lo tanto, un estado. En realidad, casi todas estas formulaciones teóricas clásicas del último siglo tienen su origen en exactamente esta misma idea, que toda sociedad grande y suficientemente compleja necesita un estado. La auténtica pregunta es ¿por qué? ¿Se debía a buenas razones prácticas? ¿O acaso porque toda sociedad así organizada produciría un excedente material y si había un excedente material, habría necesariamente gente capaz de hacerse con una proporción desproporcionada de este? Como ya hemos visto, estas nociones no se sostienen muy bien, sobre todo con respecto a las primeras ciudades. Cuando el gobierno jerárquico y vertical surge en la región de Mesopotamia, no lo hace en las complejas metrópolis de los valles y llanuras, sino entre las pequeñas sociedades de las colinas anexas. En consecuencia, es posible tener monarcas, aristocracias, esclavitud y formas extremas de dominación patriarcal, incluso sin un Estado. Y es posible también mantener complejos sistemas de irrigación o desarrollar ciencia y filosofía abstracta sin un Estado. No cabe duda de que en la mayor parte de las zonas en las que surgieron las ciudades, con el tiempo, también surgieron poderosos reinos e imperios. ¿Qué nos dice en verdad su aparición acerca de la historia de la libertad y la igualdad humanas y de su pérdida? La mejor manera de abordar esta tarea es, creemos, regresar a los principios fundamentales.
Ya hemos hablado acerca de las formas fundamentales, incluso primarias, de libertad. La libertad de movimientos, la libertad de desobedecer órdenes, la libertad de reorganizar las relaciones sociales. ¿Podemos hablar, de igual modo, de formas elementales de dominación? Nos gustaría sugerir que 3 principios, llamémoslos control de la violencia, control de la información y carisma individual, son las 3 bases posibles del poder social. Cada uno de ellos se ha convertido en la base para instituciones que ahora vemos como base funcional del Estado. En el caso del control sobre la violencia, esto es obvio. Los estados modernos tienen el monopolio del uso del poder coactivo legítimo dentro de su territorio. Ese mismo tipo de poder se multiplica 1000 veces porque se combina con el segundo principio, la burocracia. Como observó hace mucho tiempo Weber, el gran sociólogo de la burocracia, las organizaciones administrativas se basan no solo en el control de la información, sino también en secretos oficiales de algún tipo. La mezcla de soberanía con sofisticadas técnicas administrativas para almacenar y tabular información introduce todo tipo de amenazas a la libertad individual. Pero este peligro, se nos asegura siempre, queda anulado por un tercer principio, la democracia. Sin embargo, la democracia en los estados modernos se concibe de manera muy diferente de, por ejemplo, el funcionamiento de una asamblea. Más bien, la democracia, como la hemos acabado conociendo, es un juego de ganadores y perdedores que se disputa entre individuos de fortísima personalidad, mientras los demás quedamos reducidos básicamente al papel de espectadores. Así como el acceso a la violencia, la información y el carisma definen las posibilidades mismas de dominio social, el Estado moderno se define como una mezcla de soberanía, burocracia y un campo político competitivo. Parecería natural, pues, que examinemos también la historia bajo esta luz. Pero en cuanto lo intentamos, nos damos cuenta de que no hay una razón real por la que estos 3 principios deban ir juntos, y mucho menos reforzarse mutuamente, precisamente del modo en que hemos acabado esperando de los gobiernos de hoy en día. Para empezar, las 3 formas elementales de dominación tienen orígenes distintos, históricos, totalmente separados. Como empezamos a ver, los estados modernos son, en realidad, una amalgama de elementos que parecen haber convergido en cierto momento de la historia humana y que posiblemente están en proceso de separarse nuevamente. Sopesemos, por ejemplo, cómo en este momento tenemos burocracias de escala planetaria como la OMC o el FMI sin su correspondiente principio de soberanía. Cuando los historiadores, filósofos o politólogos debaten sobre el origen del Estado en el antiguo Perú o en China, lo que realmente hacen es proyectar hacia atrás esa infrecuente constelación de elementos, habitualmente intentando hallar un momento en el que algo así como el poder soberano se unió a algo similar a un sistema administrativo. Por ejemplo, una historia estándar de la evolución política de la humanidad, contada por generaciones previas de eruditos, era que los estados surgieron de la necesidad de gestionar complejos sistemas de irrigación o tal vez tan solo grandes cantidades de personas e información. Esto habría dado lugar al poder vertical, que a su vez se habría visto atemperado con el tiempo por las instituciones democráticas. Como ya mostramos, las actuales pruebas apuntan a un patrón muy diferente. ¿Cómo surgieron las primeras formas de dominación a gran escala y qué tenían que ver con las disposiciones que han perdurado hasta nuestros días?